Vamos a explicar a continuación cómo calcular las medidas de tendencia central en datos agrupados. ¿Qué son las medidas de tendencia central tal como lo indica el tema? Bien, vamos a encontrar aquel dato numérico que nos ayude a encontrar el promedio o el centro de mis datos. Por ejemplo, cuando te dicen a ti cuál es el promedio de estadística, cuál es tu promedio de estadística y presentaste, por ejemplo, 5 unidades, pues lo que tú haces es sumar las 5 unidades, saqué 8, 10, 9, 8, 10 y lo voy a dividir entre 5 y sacaste un promedio, es decir, encontraste el centro de la cantidad de datos que te dieron, que en este caso pues es el centro de tus calificaciones, y ese promedio generaliza al conjunto de datos. Bien, vamos a ver cómo calcular la primer medida de tendencia central básica. La más sencilla, por así decirlo, la conocemos como la media. Y a la media la vamos a conocer con una X y una línea en la parte de arriba. Siempre que en estadística veamos este símbolo, me está preguntando por la media o el promedio. Bien, cuando tengo datos desagrupados es muy fácil conseguir el promedio. Repito, datos desagrupados. En este caso, que es el ejemplo de la gente que seleccionó Aeroméxico en un periodo de 50 días, ya tengo el dato organizado. Pero si los tuviera desorganizados, entonces la forma de calcular la media es sumándolos todos y dividiéndolos entre el total de datos. Eso significaría que si los tengo desagrupados es la sumatoria de cada puntaje de X entre el total de elementos. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Si yo tuviera 5, 8, 7, 6 y 10, tengo 5 datos, entonces yo entiendo que n vale 5. Este dato es el que va aquí. Y lo que voy a hacer es que me está indicando que voy a sumar todos los puntajes, es decir, voy a hacer la suma de todos estos y al final los divido entre 5. Y el resultado que obtenga es el promedio. Bien, cuando los tengo desagrupados sería de esa forma. Sin embargo, si yo tengo los datos de esta manera, entonces ya no es tan directa la fórmula. Hay que hacer un pequeño cambio. Es en el que nos vamos a enfocar para poder resolver este tipo de ejercicios. Vamos a calcular la media de este conjunto de datos. La fórmula va a ser la siguiente. Va a ser la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase. Y esto lo dividimos entre n. Esta fórmula es la primera formulita básica para encontrar la media. Muy bien, ¿quién va a ser la función de frecuencia? Pues aquí tenemos a la letra F, que va a ser esta columna, la de frecuencia, y a la marca de clase la vamos a conocer con la letra X. Así que esta columna va a representar a X y esta columna a F en esta fórmula. Entonces me está pidiendo la formulita o me está exigiendo que yo haga una multiplicación de F por X. Y no es otra cosa más que multiplicar 3 por 54.5, 7 por 64.5. Vamos a hacer esa operación. Tenemos la multiplicación de F por X y son los valores que vemos en esta columna. Y también ya tenemos a la sumatoria, que equivale a 3.935. Bien, ese dato lo vamos a poner en toda la parte del numerador. Este símbolo en estadística significa sumar. Entonces necesitamos sumar la multiplicación de F por X y es este valor. Entonces tenemos la división de 3.935 entre n. Recordemos que n son 50 datos. Entonces hacemos esa división y nos queda 78.7. Así que la respuesta serían 78.7. De esta forma ya tenemos un valor muy acercado de lo que es el promedio de este conjunto de datos. Aquí podemos observar la fórmula de la mediana y estos son los 4 componentes que la conforman.
Puedes detener un poco el video para ir viendo cada uno de ellos e inclusive apuntarlos, y a continuación vamos al pizarrón a resolver el ejercicio propuesto para calcular la mediana. Como acabamos de ver en el video, la fórmula que estamos viendo aquí corresponde a la mediana. ¿Cómo vamos a calcular la mediana? O más bien, ¿a qué se refiere primeramente? ¿A qué se refiere la mediana? Bien, es, por así decirlo, una de las, o la segunda más importante medida de tendencia central que tenemos que estudiar. Ya platicamos sobre la media, la tengo apuntada por este lado. La mediana lo que está indicando es exactamente el centro de tus datos. Es decir, si tú tienes un conjunto de 10 datos, pues entendemos que el 5 es exactamente el centro. El quinto dato, pero la clave es que el dato tiene que estar organizado de mayor a menor o de menor a mayor, como sea, pero debe tener ese orden. Y después partimos los datos exactamente a la mitad. A eso se le llama la mediana. Sin embargo, la mediana únicamente se limita a decirnos el centro. Es decir, excluye todos los datos que están a la izquierda o a la derecha del conjunto de datos que tengamos. Por lo tanto, no es un dato tan acertado como el caso de la media. La media incluye todos los datos y cada uno de ellos se va a sumar y al final contribuye para el promedio. Pero es un punto de referencia que más adelante vamos a ver para qué nos va a servir. Bien, la mediana la conocemos con la misma variable que es una X, pero va a tener como una especie de onda en la parte de arriba y de esa forma la diferenciamos de la media. Bien, vamos a utilizar esta fórmula para calcular la mediana de datos agrupados. ¿Ok? Seguimos todavía con el tema de datos agrupados. Bien, como vimos ahorita en la imagen, el primer valor es LMD. Y LMD se refiere al límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Bien, ¿cómo vamos a ver cuál es la clase donde se encuentra la mediana? Tengo 50 datos, la mitad son 25. Vamos a sumar 7 más 3, o más bien 3 más 7 son 10. 10 más 18, tengo 28. Aquí ya superé la mitad de 50, que son 25. Entonces, en esta clase se encuentra la mediana. Muy bien, de esa forma puedo encontrar en qué clase se encuentra la mitad de mis datos. Recuerda, vamos a ir sumando. ¿Qué le hace que se pase de la mitad, pero no que le falte? Entonces se pasó a 28, pero el valor de 25, que es la mitad, está aquí. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de esa clase? Es 70. Anotamos el 70. Muy bien, n entre 2 no tiene dificultad, pues son 50 entre 2, son 25, así que ese dato no está difícil de calcular. El siguiente es una letra F, pero si te fijas es una F mayúscula. Bien, esa significa que vamos, o más bien, esa F mayúscula representa la frecuencia que antecede a la clase de la mediana. La clase de la mediana ya la identifiqué, aquí está. ¿Cuál es la frecuencia que antecede a esa clase? 7 y 3. Entonces, estos dos se van a sumar y representan a esa F mayúscula. ¿Ok? Sin contar el 18. Es los que están antes del valor que llegamos a la mitad. Bien, tenemos a FMD. FMD, este sí es la frecuencia de la clase de la mediana, que en este caso es 18. Y el valor de C es la anchura de clase. Si te fijas, la anchura de clase es de 10. Va de 10 en 10 para cada una. Así que ese valor es 10. Bien, ya que tenemos esos datos, pues ahora sí, vamos a calcular el valor de la mediana. Iniciamos, tenemos a LMD que son 70. A ese valor le vamos a sumar n entre 2, pues lo puedes hacer rápido, son 25, son 50 entre 2. Menos la F mayúscula que son 10. Y lo vamos a dividir entre 18. Esta operación se va a multiplicar, recuerda es un punto central, se va a multiplicar por 10. Bien, por regla general es mejor que iniciemos
haciendo primero lo que está dentro de los paréntesis por orden jerárquico. Entonces hacemos primero esta operación. El valor de aquí nos genera 0.83. 0.83 es periódico. Bien, ese valor lo vamos a multiplicar por 10 sin borrarlo de la calculadora, ponle por 10 y te va a generar el 8.33. Ok, a 8.33 le vamos a sumar 70. Fíjate cómo puedes llevar esto sin necesidad de hacer todas las operaciones por separado. Simplemente empezando por el paréntesis, después respetar la multiplicación y por último la suma. Y eso nos genera el valor de 78.33. Es un valor aproximado, pues le estamos cortando a dos valores decimales. Este valor tiene que ser muy cercano a la media. Y si te fijas, pues sí es muy cercano a la media. Entonces lo vamos a anotar por aquí. Es 78.33. Y de esa forma ya calculamos la mediana de datos agrupados. A continuación vamos a ver la moda. Aquí estamos viendo la fórmula que corresponde a la moda, el cual es el dato que más se repite. Vamos a ir esclareciendo cada uno de estos puntos, aquí están anotados, en el ejercicio que estamos haciendo para ver de qué forma se aplica. Vamos a ver ahora la moda. La moda es la tercera medida de tendencia central y también es conocida, quizás ya la hemos escuchado por ahí en estadística, y es el valor que más se repite. Si el caso es que en mi frecuencia de datos no tengo un dato que se repite, entonces se dice que no hay moda. Pero por lo regular casi siempre hay un valor que se repite más de una vez. Si existe un valor que se repita dos veces la misma cantidad, se le llama bimodal. Y cuando existen más de dos, es decir, tres o más valores que se repiten la misma cantidad de veces, se le llama multimodal. Pero vamos a ver cómo calcular la moda de datos agrupados, volviendo a nuestro ejemplo que hemos estado analizando desde el principio. Bien, aquí tenemos la fórmula para calcular la moda. Al igual que en la mediana, son datos algo parecidos, pero hay que aclararlos. Primero, tenemos a LMO, que es el primer valor. ¿Qué es LMO? Es el límite inferior de la clase donde se encuentra la moda. ¿Cómo voy a saber eso? Bien, de la frecuencia, ¿cuál es el dato que más se repite? El 18. Entonces, al igual que en la mediana, esta es la clase de la moda. Muy bien. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? 70. Entonces, lo ponemos por aquí. Ahora, tenemos otros datos. Tenemos AD subíndice A. Y también tenemos AD subíndice O. Y también volvemos a tener a la letra C. Bien. ¿Quién es D subíndice A? Es la diferencia entre la frecuencia modal, que es la que está ahorita en azul, y la frecuencia que le antecede. ¿Ok? Repetimos. La frecuencia modal menos la frecuencia que le antecede. Ese va a ser el valor de DA, que sería 18 menos 7. Esto nos da el valor de 11. Muy bien. Y DO va a ser, el que le sigue, va a ser la diferencia entre la frecuencia modal y la frecuencia que le sigue. Es decir, 18 menos 12. Esto nos da el valor de 6. Y el valor de C sigue siendo la anchura de clase, que son 10. Bien, ya teniendo estos datos, ahora sí podemos calcular la moda. La podemos conocer con la letra mayúscula. Entonces iniciamos, tenemos 70 más, va a ser DA, que sería 11, dividido entre DO más DA, que sería 6 más 11. Y esto lo vamos a multiplicar por 10, porque es la anchura de clase. Muy bien, pues son puros datos enteros. Pues aquí tenemos 11 más 6, pues son 17. Podemos hacer 11 entre 17 en tu calculadora. Eso nos da 0.64, lo multiplico por 10. Me da 6.47 y a eso le sumo 70.
sería 76.47. 76.47. Y lo anoto por este lado. Vamos a tener por aquí a la moda. Sería 76.47. Y de esa forma ya calculamos, aunque el valor no está manejando valores decimales, sin embargo, por el efecto de que estamos trabajando con datos agrupados, este valor dejó de ser entero. ¿Qué significa todo eso? Que estos tres valores que acabo de calcular son valores aproximados, no son exactamente el valor real. ¿Por qué? Porque una de las desventajas que tenemos al agrupar datos es que perdemos veracidad. Ya dejamos de saber cuál es el valor real. Si yo empiezo a trabajar así, es mucho mejor porque ya tengo todo organizado. Sin embargo, perdí esa pequeña veracidad o esa pequeña realidad de datos en aras de conseguir una mejor organización de información. Eso significa que, por ejemplo, yo sé que de 50 a 59 hay 3 datos, pero ¿cuántos 50, cuántos 51, cuántos 52, cuántos 54? Ya no sé cuántos datos se encuentran ahí. Nada más sé que hay 3 valores en este intervalo. Pueden ser 3 50, puede ser 51, 54 y 58, puede ser 56, 59 y 57. Perdí esa veracidad. Nada más sé que hay 3. Entonces, como ya perdí ese dato, estos elementos que acabo de calcular con estas fórmulas son aproximaciones al valor real.